Recientemente, los departamentos de salud y prevención de epidemias en muchos lugares de China han tomado una serie de medidas para controlar estrictamente la epidemia y frenar la mutación de Omicron. En la ciudad de Jilin, para lograr el objetivo de COVID cero social, desde las 0 horas del 21 de marzo hasta las 0 horas del 25 de marzo, se implementó una gestión estática en toda la región. En la actualidad, la situación epidémica en Shanghái sigue siendo grave y compleja. El 27 de marzo, Shanghái agregó 50 nuevos casos confirmados localmente de COVID-19 y 3.450 personas infectadas localmente asintomáticas. Desde el 28 de marzo, Shanghái ha llevado a cabo una nueva ronda de detección de ácidos nucleicos con el río Huangpu como límite. El 25 de marzo, Shenzhen emitió un anuncio con el que después de una lucha continua tras cierto tiempo, esta ciudad frenó con éxito el impulso de la propagación de la epidemia y logró la primera COVID cero social dinámica desde el 9 de marzo. En marzo de 2022, la pandemia mundial todavía estaba en un alto nivel y el número de casos fue mucho mayor que las 3 horas anteriores. China siempre se ha adherido a la estrategia de COVID cero y ha aplicado estrictamente diversas medidas para la prevención y el control de epidemias, frenando el impulso de la propagación de la epidemia lo antes posible. El grito de guerra contra la epidemia ha vuelto a sonar. La nueva oleada de contagios domésticos del nuevo coronavirus continúa su expansión en China. Frente al nuevo desafío traído por la contagiosa variante Omicron, varios gobiernos locales del país han decidido elevar su nivel de prevención para frenar la propagación de la epidemia lo más rápido posible. A diferencia de las opciones de convivencia con el virus de muchos países del mundo, China ha decidido seguir su estrategia de COVID cero. Y gracias a esta política, durante largo tiempo este país, el más poblado del mundo, ha conseguido mantener una baja tasa de contagios y mortalidad. ¿Qué nuevas situaciones enfrenta China? Frente a la contagiosa variante Omicron, ¿seguirá funcionando esta estricta estrategia de prevención? Bienvenidos a Diálogo. Hoy sobre esta nueva oleada de China y sus políticas de prevención, hablamos con la señora Deng Yan, comentarista de CGTN. Hola Deng Yan, ¿cómo estás? Saludos, un gusto estar aquí. Mucho gusto. Bueno, sabemos que desde comienzos del mes de marzo en China ha habido un repunte de contagios de COVID-19. Entonces, ¿cómo es la situación actual? ¿Qué observación tienes sobre esta oleada de contagios? Bueno, como bien ha mencionado en las palabras para comenzar este programa, China sí logró mantener un bajo nivel de crecimiento de nuevos casos locales por muchos meses. Ya como cooperamos los habitantes muy bien con las autoridades, tomamos medidas de prevención y control y sí logramos contener dentro de pocas semanas los repuntes anteriores, pero nadie hubiera pensado en que una tras otra variante ha aparecido a nivel mundial. Tuvimos la alfa, la beta, la gamma. La delta sí nos azotó en China también y ahora estamos con la Omicron. Y sí, como acaba de hablar, la Omicron ha causado que a nivel nacional, dentro de China, hemos tenido un resurgimiento grave. Nos encontramos en una fase aguda de esta situación pandémica. Del día 1 al día 24 de marzo se habían reportado más de 56,000 casos que afectan a 28 provincias de este país asiático. Y tomamos solamente a la megametrópolis Shanghái como ejemplo. Dentro de una semana sola, la cuarta semana de marzo, en Shanghái se reportaron más de 10,000 casos, ya sea los que se presentaron con síntomas o los asintomáticos. Entonces esto ya representa un nuevo récord y podríamos decir que nos encontramos en una situación compleja de la lucha contra la pandemia.
Sí, sí, se espera que todavía necesitamos un poco de tiempo para Sí. conquistar completamente esta oleada de contagios. Sí. Mucha gente también tiene una duda y pregunta, porque como lo que acabamos de mencionar, durante largo tiempo, con las medidas efectivas y estrictas de prevención, hemos podido garantizar que el aumento de nuevos casos domésticos siempre había mantenido un nivel muy bajo, incluso Sí, durante un largo tiempo el crecimiento era de cero. exacto. ¿Por qué esta vez hay un crecimiento drástico de nuevos casos? Porque eso es diferente de lo que hemos experimentado durante los últimos 2 años, ¿no? Así ¿Qué es. comentarios tienen los expertos médicos de China? ¿Cómo explican esta nueva situación? Sí, definitivamente son muy importantes los análisis y las opiniones que nos vienen compartiendo los expertos y epidemiólogos en el Internet o a través de los programas de televisión, Sí. porque nos hace conocer Ujú, acerca de estas nuevas variantes. ujú, Y según Zhang Wenhong, el experto de enfermedades respiratorias de Shanghai, ujú. él indicó hace pocos días, en este mes, presente mes de marzo, que la mutación que se está propagando en Shanghai Ujú, en este mes de marzo ya es la segunda generación ujú, de la misma Omicron. ujú. Esto significa que el número R de esta segunda generación ya Ajá. es de 9,5, que significa que una persona infectada puede contagiar a 10 más personas. Ujú. Esto representa una transmisibilidad de 3 a 5 veces mayor que el virus desde hace 2 años. Sí, Entonces, estamos hablando de una variante que se propaga muy claro. rápido, Es mucho más contagiosa. sí, Sí. mucho más contagiosa y se puede causar portadores asintomáticos Ujú, porque se están registrando una cifra mucho mayor que los casos, pacientes con síntomas leves ujú, de esta enfermedad. Entonces es aún más difícil para que las comisiones, ujú, los laboratorios detecten ujú. este virus, así que de forma que se está propagando muy rápido Sí. en diferentes regiones dentro de este país y también a nivel internacional. Ujú. Entonces, frente a esta situación, nosotros también tenemos que lanzar una serie de medidas y políticas para enfrentar los retos. ¿Qué observación tienes sobre estas medidas que hemos hecho? Bueno, hemos visto que dentro de este mes de marzo, Ujú, tanto el mecanismo de prevención y control del Consejo de Estado ujú, ha actualizado su guía, sus instrucciones para la organización de pruebas masivas de ujú, ácido nucleico. Ya lanzaron la tercera versión, ujú, lo actualizaron según los nuevos características que presenta la Omicron. ujú. También la Comisión Nacional de la Salud publicó una versión número 9 de las instrucciones del diagnóstico Sí. y el tratamiento Ajá. de la COVID-19. Ujú, Estos son las políticas o las instrucciones a nivel nacional, a nivel central, que ujú, nos están dando ya adoptándose de las nuevas situaciones. ujú. También en la vida sí podemos ver que las medidas que se están tomando han sido mucho más precisas Ujú. que anteriores, porque digamos que hace un año, cuando se detecta un nuevo caso de transmisión local en un lugar, la comunidad quizás va a entrar en confinamiento Sí. por no se sabe cuántos días, Ujú. pero ahora tengo unas decenas de vecinos que tienen una placa en su puerta diciendo que Ajá. estoy
en aislamiento y que rechazo las visitas. Entonces, los vecinos, al ver esto, ya se sabe que esta persona quizás sea un contacto cercano con los casos confirmados, pero tampoco es necesario ahora mismo que todo el edificio se quede en confinamiento. Entonces, por un lado, las medidas se están implementando de forma más precisa. Por otro, las respuestas siguen siendo muy rápidas. Sí, claro. Siempre hay unas modificaciones, ajustes de las medidas de prevención. Y yo creo que estas medidas, estos ajustes es para hacer lo menos impacto posible a las actividades sociales y a la vida de la gente común y corriente. Claro. Acabo de mencionar dos cosas muy interesantes. Por ejemplo, la versión 9 de como plan de diagnóstico y tratamiento de COVID-19. Y en esto se han realizado unos cambios interesantes. Por ejemplo, incluir la prueba de antígenos. Antígenos, prueba de antígenos, y también ha bajado el requisito de alta hospitalaria y otros. ¿Y cómo vemos estos cambios? ¿Qué significado tiene estos cambios? Yo diría que según las opiniones que nos han compartido los expertos, lo más importante de ahora, de la lucha contra la pandemia de ahora, es, por un lado, seguir igual que lo que llevamos desde hace 2 años, es evitar que nuestro sistema sanitario se quede en una situación de sobrecarga, y por otro lado, mantener la vida social en una normalidad. Entonces, con este propósito se están ajustando, arreglando las instrucciones de diferentes trabajos de la prevención y el control. Y hemos visto que después del resurgimiento, después del aparecer de esta nueva ola causada por la Omicron, en diferentes provincias o diferentes ciudades en China se están empezando a construir los hospitales de campaña para recibir los casos que se presentan con síntomas leves o los asintomáticos para, por un lado, al igual que hace 2 años en Wuhan, lo que hacían ellos, aislar a esta parte de personas que sí son infecciosas, pero tampoco sea necesario que ellos se queden en el hospital. Síntomas leves o asintomáticos. Así es, entonces nuestros hospitales, las camas, los podemos ahorrar para quienes realmente los necesitan. De esta forma estamos garantizando que la parte del grupo ya contagiado del COVID se quede aislado del resto de la sociedad. De esta forma podremos lograr otra vez un cero COVID en nuestra sociedad. Sí, claro, o sea, como un COVID cero comunitario. Así es. Sí, bueno, desde el brote de la pandemia de COVID-19, China ha insistido en su estrategia de COVID-0, lo que difiere mucho con la opción de convivencia con el virus de muchos países. Entonces, ¿por qué China ha insistido en su estricta estrategia de prevención? Vamos a ver qué opinan los expertos médicos de China y los comentarios de algunos medios extranjeros. 比如说，我们从2000年的4月份以来，我们所形成的 本土的散发病例，甚至是局部的聚集性疫情，都是和境外病例是有关联的。反过来说，我们国家的本土是干净的。那么这种本土的干净，就使我们实行动态清零奠定了一个非常好的基础。面对着输入的压力
和内部扩展压力的这种复杂、反复、严峻的形势，我们应该坚持动态清零这个总的方针不动摇。今天的防控有可能会很长段时间内，我们会把病毒抑制在非常低的水平，我们仍然得根据病例数的多少，我们来调整我们现在管控的一些措施。我如果今天拐点了，然后你就觉得从此世界美好，我认为不是这么回事。我们可能需要比较长的时间，没有一个国家战胜这个病毒不需要比较长的时间的。这个不是今天我们一场战役能够结束的，而是需要比较长的时间，我们有足够的耐心，比较的勇气，但是更多的需要的是智慧。Bueno, Deng Yang, como lo que acabamos de mencionar, en China siempre estamos adheridos a la política de, llamamos como COVID-0, Sí. baja tolerancia con la COVID transmisión. Sí. Entonces, con respecto a esta política de COVID-0, vemos que en algunos medios occidentales también hay unas voces diferentes, unas dudas, pensando que esta política, por una parte, puede afectar a la economía de China, a algunas entidades económicas de este país, y por otra parte, como China juega un papel muy importante en la cadena de suministro del mundo, entonces también puede dejar un impacto negativo a la cadena de suministro del mundo. ¿Cómo ve estos comentarios? Bueno, cada uno elige el plan, las medidas que más le convengan, ¿no es así? Recuerdo que hace unos meses el reconocido epidemiólogo chino Zhou Nanshan en una entrevista contó que a pesar de que contemos con la vacunación y un porcentaje alto de la vacunación en la población, la mortalidad que causará la COVID puede llegar a un 2%. Esto será una tragedia no solamente para el pueblo de China, sino para todo el mundo. Y ya hemos visto la cifra de muertes y contagiados a nivel mundial, y esta pandemia no ha sido nada leve para la humanidad. Entonces, también recordamos que otro experto de las instituciones epidemiólogos, Wu Zhunyou, también destacó que aunque sea el porcentaje, aunque sea muy poquito, y aunque sea 0,01% para una población que es de 1.400 millones de habitantes, representará una cantidad grande que causará pérdidas de vida para muchas familias. Entonces esta situación, el convivir con la pandemia resultará mucho más costoso que la estrategia que se está aplicando en China, que es cero COVID. En fin, las diferentes políticas, las diferentes estrategias que se está tomando cada país, sea como sea, es un equilibrio complejo para cualquier gobierno, y lo que China está haciendo, según los científicos, según el sector de expertos en estas enfermedades respiratorias, es lo que está salvando a las vidas de este país. Sí, por lo menos hasta ahora, según las experiencias de China, podemos decir que hasta ahora estas medidas de prevención son eficientes y apropiados para la situación de China. Sí. Y por los datos económicos parece que también, ¿no? Por ejemplo, el año pasado el crecimiento del PIB de China fue de 8,1%. Esto, así es. Y también otros datos económicos se han encontrado en un rango adecuado. Y todo esto demuestra que, pues, estas medidas de prevención de COVID-0 sí que, claro, cualquier medida puede tener un impacto a la sociedad, a la economía de un país, pero
este impacto está bajo control. Esto es lo que hemos visto. Sí. Y hasta ahora la vacunación sigue siendo una medida muy importante según muchos expertos médicos para la prevención y para la lucha conquista final a la epidemia de COVID-19. Hasta ahora, ¿cuál es la situación actual de la vacunación de China y del resto del mundo? Bueno, para usted, ¿qué importancia tiene esto? La cifra que hemos tenido hasta el día 27 de marzo a nivel global, se han administrado más de 11.170 millones de dosis en todo el mundo. Sí. Y en cuanto a China, también se han inoculado hasta el día 24 de marzo 3.246 millones de dosis. Pero ¿cuántas personas han recibido el proceso completo de la vacunación? Es el 88,01% de la población. Esto representa 1.240 millones de habitantes. Bueno, la parte de la población que recibió también una dosis de refuerzo ha sido menor que esta cantidad, pero vamos avanzando. También cabe decir que la vacunación sirve como un fuerte apoyo para garantizar la salud o evitar los síntomas graves y la muerte para el grupo de personas vulnerables, como las personas de tercera edad. Y en China tenemos en total 264 millones de habitantes que son mayores de los 60 años, y de ellos cerca de 80% ya recibieron las dos dosis, o un proceso, completa, ¿no? La pauta completa de la vacunación. Y también están avanzando en la tercera dosis, la de refuerzo. Entonces estamos viendo que las autoridades intentan promover aún más la campaña de la vacunación para poder proteger a ese grupo de mayores y también a los niños y adolescentes. Sí, es cierto. Entonces ahora podemos ver que China está dedicando todo su esfuerzo en la prevención de la epidemia, y durante largo tiempo hemos logrado progresos o logros en la lucha contra la epidemia. ¿Cuál es la importancia de estos logros de China en la lucha contra la epidemia para la prevención en conjunto a nivel mundial? Bueno, como hemos mencionado en las preguntas, en la parte anterior, estas medidas han servido para evitar una saturación hospitalaria, un colapso del sistema sanitario de este país, lo que ayuda en brindarles a las personas con otras enfermedades a tener un servicio médico normal y evitar una alta mortalidad causada por la COVID, como ha pasado en otros países. Esto al mismo tiempo también ha garantizado en cierto modo la recuperación de la producción y la económica, y la economía a nivel nacional. Esto es lo que se destaca de otros logros de estas medidas que toma China. Al mismo tiempo, vemos que según los últimos datos que se dieron a conocer durante las dos sesiones de este año, uno de los voceros de las dos sesiones, Zhang Yesui, comentó en este mes de marzo que hasta el presente mes, China ha proporcionado a más de 120 países y organizaciones internacionales más de 2.100 millones de dosis de la vacuna anti-COVID. Esto representa un tercio de las dosis
del mundo que, que se inocula a nivel mundial, salvo a China. Entonces, también se destacó que la mayoría de los países que China mandó esas vacunas, esas dosis de la vacuna anti-COVID, han sido países en vías de desarrollo o países de bajo ingreso. Eso significa que está ayudando en borrar la desigualdad de la distribución de las vacunas a nivel mundial. Exacto, exacto. Ahora ya ha pasado más de 2 años, o sea, estamos en el tercer año después del brote de la pandemia. Mucha gente pregunta hasta cuándo va a durar esta pandemia, y porque también hay voces que dicen que este año, el año 2022, será el último año de la pandemia. Claro, eso no quiere decir que el virus va a desaparecer, pero entonces en el año 2022 vamos a terminar esta pandemia a nivel mundial del virus. ¿Estás de acuerdo? ¿O qué opiniones has coleccionado en diferentes partes de las opiniones de los expertos sobre este tema? ¿Podemos acabarlo este año? Es la pregunta más difícil, porque creo que ni los expertos tendrán la respuesta, no lo sé, pero según los epidemiólogos de China, por ejemplo, Zhang Wenhong, ha comentado este mes de marzo que de hoy para adelante será ideal que tomemos de igual importancia al mantener la normalidad de la vida social que la estrategia de cero COVID. O sea, pueden ir avanzando los dos al mismo tiempo. Entonces, a pesar de que no sabemos si va a aparecer otra variante, y tampoco sabemos si esta pandemia va a acabar como una endemia que va a existir por mucho tiempo, pero nosotros contamos con las vacunas, estamos vacunados, que no evita el contagio, pero sí nos protege de las síntomas graves y la muerte. Eso es muy importante para el pueblo. Contamos con las vacunas, contamos con un sistema sanitario que sí está funcionando y tenemos la capacidad de hacer pruebas masivas de ácido nucleico. Con estos creo que estamos en condiciones de minimizar, de disminuir las influencias, los impactos que nos deja esta pandemia. Sí, yo creo que podemos tener una actitud optimista frente a la pandemia, que ya tenemos unos elementos positivos para luchar contra la epidemia, como lo que acabas de mencionar, la vacunación. Estamos avanzando el porcentaje de vacunación. Ahora tenemos unas medicinas para tratar la COVID-19, pero al mismo tiempo yo creo que también debemos estar conscientes de que todas estos pasados 2 años nos han enseñado que la lucha contra la epidemia es algo que necesita el esfuerzo de todos. Así es. Un país no puede, y no es posible que un país conquista la epidemia él solo, sin la ayuda, sin la coordinación de los demás. Y al mismo tiempo, un país cuando tiene capacidad también tiene que proporcionar ayudas a otros países, por ejemplo, a los países menos desarrollados, para que ellos cuenten con los materiales de vacunación, de prevención. Eso yo creo que es algo que nos ha enseñado esta experiencia de lucha contra la epidemia durante estos últimos más de 2 años. Y tenemos que seguir con esto. Sí, bueno, como el tiempo, buena cara. Buena cara. Ok, bueno, entonces con esto terminamos esta emisión de Diálogo. Gracias también por comentarnos. Muchas gracias por invitarme. Gracias. Y a ustedes también les agradecemos por su sintonía y les invitamos a continuar disfrutando de los programas de CGTN Español. Hasta la próxima emisión.